Nos encontramos en la hoja 70 en la carilla B, cuarto renglón de abajo hacia arriba en la tercera palabra. Amar Ulá. Aymara comienza ahora un nuevo punto de análisis en lo que respecta a la mitzvah de Simha, de alegrarse en la festividad, tanto en Pesach como en Shavuot y en Sukkot. Es indistinto en las tres, hay mitzvah de Simha, mitzvah de alegrarse. Esta mitzvah de alegrarse, básicamente, se cumple con el consumo de carne que se lo traía como Korban Shelamim, se traía una ofrenda de Shelamim, una ofrenda de armonía, y con el consumo de la carne se cumple con la mitzvah de alegrarse. Ahora bien, dice la Gemara al respecto, Amar Ulá, Amar Birazar, Shelamim, Sheshahatan Me'erev Yom Tov, aquellas ofrendas de armonía que la persona degolló en víspera de Yom Tov, el 14 de Nisan, el 14 de Tishrei, víspera de la festividad de Sukkot, Eno Yotze Baem, Lo Mishum Simcha, Lo Mishum Hagigah. Si bien él tiene para consumirlo todo el día 14, la noche del 15 correspondiente al Yom Tov, y el día del 15 también correspondiente al Yom Tov, y está perfectamente en regla, ese es el tiempo de consumo que tiene, entonces él perfectamente puede consumirlo en Yom Tov. De todas maneras, no le sirve a él para cumplir con la mitzvah de Simchat Yom Tov, ni tampoco puede cumplir con él la mitzvah de Hagigah, de la ofrenda de Hagigah, que corresponde traer en la festividad misma. Y explica la Gemara, Mishum Simha, para cumplir con la mitzvah de alegría, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Si al fin y al cabo estoy comiendo carne en la festividad, estoy contento, estoy alegre, porque estamos comiendo carne. ¿Por qué no sirve para la mitzvah? Tichtiv, Bezabachta, y al final se me lo queja, Bezamachta. Pasuk dice, cuando nos habla de la mitzvah de alegrarnos, en Sukkot, puntualmente está escrito este pasuk, vas a degollar la ofrenda delante de Boreolam, Bezamachta, y te vas a alegrar. ¿Para qué tuvo que aclararnos que vamos a degollar el animal y vamos a alegrarnos? Necesitamos que también el degollado del animal sea en el mismo día que tenemos que alegrarnos. Y aquí nosotros estamos trayéndolo un día antes. Estamos degollándolo el 14 de Nisan, el 14 de Tishrei. En ese día no tenemos mitzvah, precepto de alegrarnos. Y la Torah exigió que se degolle el animal en el mismo día que estamos obligados a alegrarnos. Por lo tanto, solo vamos a poder hacerlo el 15 de Nisan o el 15 de Tishrei. Belika, y aquí, en este caso, no fue así. Mishum Hagigah. ¿Y por qué no funciona y no sirve tampoco para cumplir con la ofrenda de Hagigah? Heve davar shebejobá. Con davar shebejobá, enova en la mina julim. La ofrenda de Hagigah es una obligación para todo Yehudí. Todos los Yehudim, en Pesach, Shavuot y Sukkot, tenemos obligación, como nombramos en las clases anteriores, hace 2 clases. Hay la mitzvah de llevar Olat Re'iyah, una ofrenda íntegra para Boreolam, y Shalme Hagigah, y una ofrenda de armonía de Hagigah. Estas dos son obligaciones para todo Yehudí que va hacia el Bet HaMikdash en Pesach, Shavuot y Sukkot. Y si es una obligación, no podemos utilizar un animal que ya estaba consagrado para otra finalidad. Aquí yo tenía un animal consagrado para Shelamim, para la ofrenda común de Shelamim. Y de hecho la he degollado el 14 de Nisan como Shelamim. Esa ofrenda, incluso si no fue degollada para Shelamim, por algún motivo, no la puedo utilizar ahora en la festividad misma como ofrenda de Hagigah, ya que ese Shelamim, yo ya estoy obligado a llevarlo porque lo consagré. Y ahora tengo una nueva obligación, que es la Hagigah. Todo lo que es obligación tiene que ser consagrado de un animal común, sin ninguna kedushá, sin ninguna consagración. Tomo un animal común y lo consagro para la ofrenda de Hagigah. No un animal que ya tuvo otra consagración. Por ese motivo es que no es válido tampoco para utilizarlo para la ofrenda de Hagigah. Dice la Gemara, entiendo perfectamente aquí esta halajá que nos acaba de transmitir Ulá. Lima Mesayade, quizá
puedo decir que encontré una beraitá, una fuente ajena a las Mishnayot, que apoya, si bien está estudiado también por los Tanaim, pero no figura en las Mishnayot, como dijimos siempre, y que apoye a las palabras del Rabbi Elazar, que es un emorá, que tenga él entonces un respaldo de las palabras de los Tanaitas, autores de las Mishnayot, es un respaldo muy fuerte. Y yo creo que tengo uno. Veaita Aksameach. La beraitá dijo, ¿qué es lo que está escrito en el Pasuk también con respecto a Sukkot? Que ya nos había dicho, Besamastá, vas a alegrarte, Besamastá Behakeja, te vas a alegrar en la festividad de Sukkot para Boreolam. Y dijo también, Haga Sukkot Ta'aseh Shivat Yamim, harás la festividad de Sukkot 7 días, te alegrarás. Y después vuelve a repetir, Veaita Aksameach, estarás alegre. ¿Para qué volvió a repetir estarás alegre? Está de más. Dijeron en la beraitá esta, Le Rabbo de Leon Tova Haron de Simha. Vino a agregar que también en la noche del 8, ¿sí? del octavo día de Sukkot, la noche correspondiente a Shemini Atzeret, también en ella hay un precepto de alegrarnos. No solamente los Shivat Yamim, los 7 días, como están nombrados en el Pasuk que nombró Shivat Yamim Tahog la Hashem lo queja, sino también al octavo día, en la noche del octavo día, también hay mitzvah, hay precepto de alegrarnos. De acuerdo a Tosafot, no solamente en la noche del octavo, sino la intención es sobre todas las noches correspondientes a la festividad. Hasta Omer, Lele Yom Tov Aharon, bueno, era Lele Yom Tov Arishon. Tú dices que vino a incorporar también la noche correspondiente al octavo, a pesar de que es un día nuevo de festividad, o quizás se viene a referir solamente a la primera noche, ya que, como dijimos anteriormente, la mitzvah se cumple con la ofrenda de Shelamim, con la ofrenda de armonía. Ninguna ofrenda se puede degollar y traer durante la noche. Todas tienen que ser de día, únicamente Beyom. Beyom, ¿sí? De Akrib Kol Benehem, Beyom, de día, no de noche. Entonces, para la fiesta, la primera noche del 15 de Nisan o del 15 de Tishrei, puntualmente aquí que estamos hablando de Sukkot, no tengo aparentemente manera de poder cumplir con esta orden. O sea que no hay manera de traer la ofrenda. O sea que debería traerlo anterior a la festividad. Quizás se refiere al Pasuk, que igualmente tenemos mitzvah de alegrarnos. Tamunomar, aj. Sobre eso Pasuk utilizó la expresión aj. Siempre que figura pero. Aj quiere decir pero. Un pero es una disminución. Todo, pero hay un inconveniente. Pero hay una excepción. Viene a disminuir y decirnos que no va a ser completo. Y quitamos entonces la primera noche. Hilek vino a dividir y decirnos que el día primero está dividido en dos. La noche no hay mitzvah, no hay precepto de alegrarnos, y durante el día sí. Y lo que agregó es la noche del octavo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nosotros descartamos la noche del primer día y sumamos la noche del octavo y el resto de las noches? Y lo decimos a la inversa, que todas las noches está el precepto y que la noche del octavo, que ya pertenece a otra festividad, no tenemos el precepto de alegrarnos. ¿Sabes por qué? La mishum den lo bemaismach. ¿Acaso no es justamente por lo que acaba de decirnos Ulá? No hay manera de cómo alegrarnos. Ya Ulá nos enseñó, besamachta. Debe ser el degollado del animal en el momento que tenemos que alegrarnos, en la misma festividad. ¿Y cómo yo puedo alegrarme en la noche del 15? Debería tener que degollarlo en la misma noche. De noche no se degolla ninguna ofrenda. Efectivamente tendríamos que degollarlo el 14. Si degollo el 14, no sirve, como dijo Ulá. Estoy degollando no en momento de alegría. Y por ese motivo es que nosotros determinamos que la noche primera es la que quedó descartada. En cambio, en la última noche no tenemos ningún problema, ya que nosotros vamos a estar degollándolo en la festividad misma, en el séptimo día de Sukkot, que es parte de la festividad, parte del Zeman Simcha, parte del momento de la alegría. Y puedo perfectamente a la noche consumirlo, que también es momento de alegría. Vemos entonces aquí una prueba y un apoyo de las palabras de esta fuente externa a lo que dijo Ulá, nombre del Rabbi Elazar. Dice Amarala, no comparto, no considero que haya aquí una prueba.
a las palabras de Ulá. ¿Por qué no? Que de Tanetama, nosotros estudiamos la explicación a esta diferencia. ¿Por qué decidieron sumar la última noche y quitar la primera noche? ¿Qué es lo que vieron los Jajamim para descartar la primera noche y agregar mitzvah de alegría a la última noche? Es más lógico. Si la Torá dijo que hay que agregar una noche, es más lógico agregarla a la noche posterior. O sea que nosotros venimos con el precepto y la mitzvah, la orden de alegrarnos. El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. Seguramente la Torá lo que nos está diciendo es: continúa, agrega más alegría a la que ya tienes, suma una noche más. En cambio, en la primera noche, previo a la primera noche, seguro que no hay ningún precepto y orden de alegrarnos. ¿De dónde yo voy a decir que la Torá nos está exigiendo comenzar con la alegría antes de lo que tenemos nosotros estipulado normalmente? La mitzvah de alegría la encontramos durante el día. ¿Por qué yo voy a decir que la Torá incorporó que anticipemos y adelantemos la alegría? Eso no es agregar sobre la alegría, sería anticiparla. Y aquí el pastor lo que vino fue a aumentar. Aumentar quiere decir que ya tenemos alegría y aumentamos una más. Por eso lo lógico es sobre la última noche y no sobre la primera noche. Pero no porque no sería posible alegrarnos. Yo puedo decir perfectamente que degollemos una ofrenda del 14 de Tishrei y la comamos en la noche del 15 de Tishrei y cumplamos con alegría. No hay ningún problema. No necesitamos degollar el momento de alegría como dijo Ulá. Igualmente fue descartado en la noche del 15 porque no tiene sentido decir que la Torá dijo que anticipemos la alegría. La Torá dijo que aumentemos y agreguemos a lo que ya tenemos. Y eso es, una vez que ya está la alegría, le ponemos más. No anticipar la que no hubo alegría previamente. Por ese motivo es que el Taná descartó la primera noche y no la última. No porque sostiene las leyes que dijo Ulá. Metib Rab Yosef, preguntó Rab Yosef. Hagigat Arba Asar Yotza Ba Mishum Simha. Dijimos que con la ofrenda de Hagigá del 14, la persona puede cumplir con la mitzvah de alegrarse. ¿Y cómo es posible? Ven Yotza Ba Mishum Hagigá. Pero no le sirve para utilizarlo como ofrenda de Hagigá. Es decir, cuando nosotros el 14 de Nisan trajimos la ofrenda de Hagigá que acompaña al Pesaj, podemos cumplir con ella la mitzvah de alegrarnos. Obviamente estoy de acuerdo a la opinión de los Jajamim, que dijeron que se puede comer también durante el día de Yom Tov. Tenemos Shenei Yamim Elai Leachad. Teníamos 2 días para consumirlo, el 14 durante la tarde, la noche del 15 y el día del 15. Entonces, de acuerdo a los Jajamim, en el día 15 podemos comer de la ofrenda de Hagigá del 14 y cumplir con la mitzvah de alegrarnos. Pero no podemos cumplir con él la mitzvah de la ofrenda de Hagigá tradicional que corresponde a todas las festividades Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora bien, Amay, ¿por qué motivo si uno puede cumplir con la mitzvah de alegrarse en la festividad? De acuerdo a Ulá, dijimos que para cumplir con la mitzvah de alegrarnos tenemos que haberlo degollado también en el momento de alegría. Y la Hagigá del 14 fue degollado el 14, que no es momento de alegría. Y sin embargo dice que funciona. Tenemos entonces un interrogante a las palabras de Ulá. Una fuente externa de los Tanaim que dice contrario a sus palabras. ¿Cómo él va a poder solucionar este problema? Amar Rabbi Barabin, dijo Rabbi Barabin, Sheikeb Shahatá. No entendiste correctamente lo que está escrito ahí. Ahí no se está refiriendo a que trajimos la ofrenda de Hagigá en el 14 de Nisan. Nosotros la consagramos como ofrenda de Hagigá para el 14 de Nisan. Pero estamos hablando que no le hicieron Shechitá, no la degollaron el 14 de Nisan. Por algún motivo no fue acercada y ofrendada. Quedó ahora postergada para el 15. Y el 15 de Nisan la degollamos. Y sobre eso nos está diciendo, incluso, que había sido consagrado para ofrenda de Hagigá del 14, si no la hicieron, se puede utilizar ese animal para cumplir con la orden y precepto de alegrarnos. No necesitamos consagrar específicamente un animal para la mitzvah de Simha.
no es como el Hagigá. La ofrenda de Hagigá tradicional, como nombramos hoy anteriormente, como nombramos dos clases atrás, es una obligación. Y para lo que es obligación, tenemos que sí consagrar un animal común y corriente sin ninguna santidad y consagración previa que tenga él. Pero para la mitzvah, la orden y precepto de alegrarnos, el pasuk nos enseñó que podemos alegrarnos con cualquier otro también. Por lo tanto, puedo tomar la ofrenda de Hagigá que fue consagrada para el 14 de Nisan y que no la hicimos, y utilizarla ahora el 15 de Nisan para alegrarnos con ella. Pero fue degollada el 15 de Nisan, el momento de alegría, como dijo Ulá. Y esa es la explicación de lo que está escrito ahí. Amar Rabashé, y dijo Rabashé, ajíname mi establa, y realmente esa creo que es la explicación más lógica de lo que estaba escrito en esa baraitá. ¿Sabes por qué? De la temajaji, si no vamos a interpretar de esa manera, sino que vamos a decir que la degollaron el 14 de Nisan y consumimos la carne el 15. Amatrita Mancatarnela. ¿Quién dijimos que era el autor de esa baraitá? ¿Por quiénes fueron emitidas esas palabras? Bentemá. Estas palabras habían sido dichas por Bentemá. Él fue el autor de esta baraitá. Bentemá, pasla la Beliná. De acuerdo a Bentemá, no es posible algo así. Ya Bentemá nos enseñó que el tiempo de consumo de la ofrenda de Hagigá que acompaña al Pesaj es máximo hasta el amanecer del 15 de Nisan. Él dijo que tiene el mismo tiempo de consumo que la ofrenda de Pesaj. Y por lo tanto, no es posible comerla el 15 de Nisan. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder cumplir con la orden de alegrarnos? Si la orden es a partir del 15 de Nisan, del día 15, la noche 15 dijimos que no hay orden de alegrarnos. Es durante el día 15 y del día 15 no es posible consumirlo. Si lo aprendemos de aquí, que esto fue ofrendado el 15 de Nisan, lo consagraron para el 14, no lo trajeron y podemos reutilizarlo el 15 de Nisan y cumplir con él la mitzvah de alegrarnos. Pero entonces fue degollado en el mismo día 15 de Nisan, que es día de alegría. No es entonces un planteo y un problema o inconveniente para Ulá, ya que fue sacrificado en el mismo día de la alegría. Betiv Rabá. Sin embargo, Rabá quiso preguntar desde otro punto. La Mishnah Masejet Sukkah nos dice que la mitzvah de recitar el Halel, estas palabras de agradecimiento y alabanzas a Boreolam que se dicen en las festividades, y la mitzvah, la orden que tenemos de alegrarnos, Shemone, se extiende por los 8 días de Sukkot y Shemini Atzeret, tanto la lectura del Halel como la mitzvah de alegrarnos. Ahora bien, veía Marta, y si es como está enseñando aquí Ulá, que necesitamos degollar el animal en el mismo momento que se tenga que cumplir la orden de alegrarnos. En muchas oportunidades se va a dar que tenemos solamente 7 días para alegrarnos y no 8. Si el primer día de Yom Tov tuvo lugar en Shabbat, entonces ese día no tuvimos manera de haber podido ofrendar un animal para Simha. Es Yom Tov. El 15 de Tishrei es Yom Tov. Tenemos mitzvah, orden de alegrarnos, y no tenemos cómo cumplirla. Porque de acuerdo a Ulá, solamente podemos degollarlo en el momento de alegría. No podemos haberlo ofrendido el 14 de Tishrei en víspera de Shabbat, ya que en víspera de Shabbat, 14 de Tishrei, no hay precepto de alegrarnos. Y si no hay mitzvah de alegrarnos, no sirve degollarlo. El 15 que tenemos la mitzvah ya no es posible degollarlo porque no se puede en Shabbat. Entonces nos van a quedar 7 días. El Shabbat que esté en la mitad de la festividad no nos molesta. Por ejemplo, si el 4º día de Sukkot era Shabbat, no hay problema. Tenemos mitzvah de alegrarnos. Vamos a degollar el animal en víspera de Shabbat, al 3er día de Sukkot, en víspera de Shabbat lo degollamos y lo podemos comer en Shabbat. Y fue degollado en momento de alegría. Eso está perfecto. Pero cuando cae el primer día de Shabbat, de Yom Tov en Shabbat, no tenemos manera de cumplirlo. Entonces, ¿por qué determinó una mesa que son 8 días de alegría?
Amar Rabuná de Rabbi Yoshua Mesamejó Mesairea Regalim. ¿Cuál es el problema? Si era Yom Tov, que cayó en Shabbat. En Yom Tov, los Musafim, los korbanot que se agregan por la festividad, que son fijos y pertenecen a todo el Tzibur, a todo el público, ellos sí se los puede hacer en Shabbat. Y dentro de esos que se agregaban, estaba el chivito de Hatat, el chivito de expiación, que viene a expiar cualquier inconveniente de pureza e impureza que hayan tenido con respecto al Bet HaMikdash, o con respecto a las ofrendas, si se hizo con impureza o comieron con impureza. No viene al caso, pero se traía esta ofrenda de expiación en Shabbat. Y esa ofrenda sí se la consume. Y con esa carne van a cumplir con la mitzvah de alegrarse. Así contestó Rabuna de la viuda. Marrabá, dijo Rabá, tengo dos cosas para objetar a esa respuesta. Hada, la número 1, de Seirea Regalim, Hay Nehalim, Sali en Nehalim. Esos chivitos, estoy 100% de acuerdo que se los ofrenda en Shabbat. No hay duda, pero hay un inconveniente. Solamente está permitido ofrendarlos y quemarlos. Pero la parte que es para consumo, no está permitido cocinarlas en Shabbat. Ni siquiera la ofrenda de Pesaj la cocinamos en Shabbat. Para cocinarlos hay que esperar hasta que termine el Shabbat. Y nosotros tenemos que cumplir con la misión de alegrarnos en el día de Yom Tov. Para la noche ya terminó el Yom Tov del 15 de Tishrei. Entonces, solamente existe consumirlo el mismo 15 de Tishrei en Shabbat si comen la carne cruda. No si la asan y la cocinan, porque no se la puede cocinar ni asar. Deben comerla cruda. Y no se cumple con la misión de alegrarse comiendo carne cruda. Eso no es una alegría. Eso sería una desesperación, comer carne cruda. Veod, y además, una segunda objeción. Solamente los Kohanim pueden comer una ofrenda de expiación. Hatat es Kodesh Kodashim. La ofrenda de expiación está considerada dentro de las ofrendas de alta Kedushá, que solamente pueden ser consumidas por los Kohanim. Entonces, incluso si aceptáramos que comiendo carne cruda se puede cumplir con ella la mitzvah de alegrarse, solamente la van a poder cumplir los Kohanim. Todo el resto del pueblo de Israel no la cumplirían. Entonces, no es viable esa respuesta, no es aceptable esa respuesta. Ella, amar a papá, si lo dijo a papá, se puede igualmente. ¿Sabes por qué la Mishnah determinó que son 8 días de alegría? Si bien es verdad que no es posible traer una ofrenda el 15 de Tishrei que cayó en Shabbat y no vamos a poder alegrarnos con carne, amar a papá, me joven que suene que había en Yashan. Se puede cumplir con la misión de alegrarnos en Yom Tov con ropas limpias y con un buen vino, un vino añejo. También con eso es posible cumplir con la misión de alegría. Si bien es verdad que primordialmente nosotros preferimos con la carne de la ofrenda, cuando es imposible, como en esta situación, es factible reemplazar la alegría con unas ropas limpias y vino añejo. Por eso la Mishnah determinó que son 8 días de alegría. Sin embargo, a pesar de que la Gemara mantuvo en pie las palabras de Ulá, que debemos degollar en el mismo día de la alegría, y quedó en pie ante todas las Mishnayot y planteos que le explicamos y le expusimos, todo puede quedar compatible con sus palabras. De todas maneras, que Atá Rabín, cuando vino Rabín de Israel para Babel, Amar Bilazar dijo el nombre del Bilazar, Shelamim Sheshachatan Mered Yom Tov, Yotze Bahem Mishum Simcha. Korbanot, ofrendas de armonía, que fueron degolladas previas, anteriores a la festividad. Uno las come en la festividad y cumple con ellas la mitzvah, la orden y el precepto de alegrarse. Ve'en Yotze Bahem Mishum Hagigah. No sirve para utilizarlo como la ofrenda Hagigah tradicional, porque ya dijimos que tiene que ser de algo jolín. Y dice, Yotze Mishum Simcha, ¿por qué sirve para cumplir con la misión de alegrarnos? La baenas de Bejam Simcha. Y dijo claramente, no necesitamos que sea degollado en el momento de alegría. Puede ser degollado previamente. Lo principal es que sea consumido en el momento de alegría. Y esto fue consumido en el momento de alegría y es válido. No como enseñó Ulá en nombre del Bilazar. Y esto Rabín lo enseñó también en nombre del Bilazar, en nombre del mismo
personaje que había hablado Ulá. Ulá dijo el nombre de él que no, Rabí dijo el nombre de él que sí. Pero Mishum Hagigá, y no sirve tampoco para cumplir con la mitzvah, con la ofrenda de Hagigá. En este concepto sí está de acuerdo con lo que dijo Ulá, acerca que es una obligación traer la Hagigá tradicional en la festividad, y nosotros ya teníamos esta consagrada para Shelamim. Si ya fue consagrado para Shelamim, no podemos reutilizarlo para Hagigá, que es una obligación. Para obligación, solo animales que no tienen ninguna consagración previa. Entonces, claramente, Rabí nos dijo que sí está permitido y podemos utilizar la ofrenda que hicimos el 14 de Nisan o el 14 de Tishrei para cumplir con la misa de alegrarnos el 15 de Tishrei o el 15 de Nisan. Lo mismo obviamente se aplicaría para Shavuot, el 6 sí, de Sivan. Betive, le preguntaron a esta última explicación, en la que él sí valida y habilita que podamos con la del 14 de Tishrei cumplir con la misa de alegrarnos en Sukkot. De ahí está Aksameach, está la misma baraitá, la misma fuente externa que nombramos anteriormente. El pasuk dijo Aksameach, agregó de más y te alegrarás. Y dijo le Rabot de Leyom Tov Aharon de Simcha, para agregar la última noche, la noche del octavo día de Sukkot, que también ahí tenemos que alegrarnos. Hasta o menos Rabot de Leyom Tov Aharon, o bueno, en la de Rabot de Leyom Tov Arishon, como planteamos antes, vino a agregar la última noche, la del 14, o quizás vino a agregarnos la primera noche, la última noche, perdón, de Sukkot, o agregarnos la primera noche, la del 15 de Tishrei. Talmud Omar, Hilek. A esto dijo la baraitá, pero disminuye la primera noche, no, dividimos en dos. La primera noche no, el primer día sí. Dividimos la noche del día del 15 de Tishrei. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la baraitá decidió separar la alegría entre la noche del 15 y el día del 15 y no descartar la noche del último día? La mishum de Elo b'maismach, ¿acaso no es porque no tenemos cómo alegrarnos la noche del 15 de Tishrei como planteamos antes? Porque no podemos traer una ofrenda de noche para cumplir con la misa de alegría y traerla antes tampoco se puede, como dijo Ulá. Y tú estás diciendo que sí se puede. Tú dijiste que se puede traer, vos, tú Rabí, en nombre de Rabbi Elazar, has dicho que se puede traer el 14 de Tishrei y cumplir con esa misión de alegrarnos. Entonces, ¿por qué dices que la noche del 15 de Tishrei no tenemos con qué alegrarnos? ¿Es posible alegrarnos con esto? ¿Por qué lo has descartado? No es así, no es ese el argumento, no es por ese motivo que no hacemos alegría en la noche del 15 de Tishrei, sino como estudiamos que de Tania, Baraíta de Rabot de Leyom Tov Aharon no tiene Leyom Tov Arishon. ¿Por qué motivo descartamos la primera noche y agregamos la última noche? Como dijimos, agregamos la última noche porque es aumentar y agregar en alegría, ya que teníamos todos los días previos que vinimos alegrándonos, aumentamos sobre la alegría una noche más. En cambio, descartamos la primera noche que no había previamente ninguna alegría. Como dijimos, si no había alegría, empezar a alegrar en la noche del 15 de Tishrei no es agregar, no es aumentar alegría, estamos comenzando, no estamos agregando. Por lo tanto, corresponde agregar al final y no al principio, y ese es el motivo. Pero técnicamente no habría ningún problema y tenemos manera de cómo alegrarnos la noche del 15. Porque podemos sacrificar el 14 y comerla la noche del 15. Pero no ponemos la noche del 15 porque la Torá lo que hizo fue agregar a los días de Simjá y no anticipar a los días de Simjá.